este video de estos aprendizajes de la tertulia del día de ayer. Les recuerdo que la tertulia del día de ayer veíamos cómo utilizar las herramientas de la metodología de las cajitas de forma práctica y productiva. Entonces, lo primero que veíamos ayer, tuvimos digamos que los aprendizajes fueron 5 importantes y profundos. ¿Listo? El primero era que veíamos que parecía que hay tres de las herramientas que al parecer, digamos que de primera mano, pareciera que nosotros nos tuviéramos que gastar más tiempo del que normalmente gastamos, que es escaso. Y esas tres herramientas son: uno, el registro diario, que el registro diario es una especie de bitácora, ¿cierto? Y en esa bitácora es donde nosotros registramos paso a paso las actividades que son específicas que hacemos en el día a día, medimos cuánto tiempo utilizamos en cada una, y digamos que ese registro, esa tabla de Excel que yo tengo, que los que la quieran, con mucho gusto se las comparto. Me escriben, bien sea pues al Instagram o al Facebook o a mi WhatsApp o al correo electrónico, a cualquiera. Con mucho gusto las comparto y les enseño cómo funciona, que además es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué veíamos? Hombre, ese registro diario, inicialmente sí vamos a gastar más tiempo en el día. Podemos gastarnos en un día de trabajo midiendo todo lo que hacemos, nos podemos gastar unos 45 minutos más diarios de lo que nosotros normalmente gastamos, que por sí es escaso. Ahora, ¿qué es lo que veíamos? Nosotros inicialmente ese gasto de tiempo es una especie de inversión. ¿Por qué es una especie de inversión? Porque cuando yo construyo mi registro diario, hago esa bitácora juiciosamente, yo en el día sé qué es lo que realmente me está haciendo perder tiempo, ¿correcto? Y lo que veíamos era, nosotros hacemos ese registro diario una semana, paramos 2, lo volvemos a hacer una semana, paramos 2, y así lo hacemos repetitivamente durante 3 o máximo 6 meses. ¿Por qué? Porque ya después de hacerlo ocurren 2 cosas. Lo primero es que yo, después del tercer día de yo llevar mi registro diario, yo comienzo a ver cuáles son los errores y ya los comienzo a eliminar conscientemente de mi día a día, entonces comienzo a recuperar tiempo, número 1. Y número 2, este registro diario, después de esos 3 o 6 meses, se vuelve automático, y el propósito de este registro diario es que seamos conscientes de cuáles son esas actividades que nos representan muy poco valor, a los que le dedicamos tiempo, o que, digamos que entre comillas, malgastamos el tiempo, que ya comenzamos a saber cuáles son esas interrupciones, ya las comenzamos a ver antes que lleguen, ya las comenzamos a ver. Antes, sin haber hecho esta medición, nosotros simplemente las dejamos llegar. Cuando comenzamos a hacer la medición es cuando, y somos conscientes y vemos, comenzamos a tomar acciones correctivas, y ya evitamos dejar que bien sean esas interrupciones o esos, ¿cómo se dice? Esos imprevistos, esas actividades de baja rentabilidad, esas actividades que nosotros podemos delegar, comenzamos a hacerlas a un lado, a eliminarlas, y ya el día nos queda supremamente, o sea, lo aprovechamos en actividades realmente que nos representen valor o que nos generen alguna satisfacción personal o profesional. ¿Listo? Eso es número 1. Número 2, el tema de la planeación, como nosotros la hacemos, es, veíamos, y en el Instagram TV está el video, que se demora, yo creo que unos 45 minutos. La planeación, ¿cómo la hacemos nosotros? Primero ponemos el propósito,
ponemos 3 objetivos que apunten a ese propósito máximo, 3 objetivos, después ponemos 3 metas de cada uno de esos 3 objetivos y después construimos las cajitas. Entonces, digamos que ese proceso vuelve y juega, es hacerlo una semana, paramos 2 semanas, hacerlo otra semana, paramos una semana y seguimos haciéndolo otra semana para nosotros comenzar a que eso se vuelva parte de nosotros y que ya mentalmente nosotros las hagamos sin tener que escribirlas. Y luego las cajitas, solamente las cajitas, que es ese proceso, ese ir paso a paso, viendo cómo funciona ese proceso para yo llegar a cumplir la meta, para cumplir el objetivo, para cumplir el propósito o sueño. Es cómo construirlas. Igualmente, vamos a invertir un tiempo entre la planeación y las cajitas en la semana. La idea es que utilicemos entre 2 y 3 horas. Un día a la semana cogemos 2 y 3 horas y hacemos esa planeación y las cajitas. ¿Listo? Sí la invertimos, por supuesto. Lo que sucede al hacer nosotros esa planeación y a nosotros construir las cajitas, lo que sucede es que suceden 2 cosas. Uno, comenzamos a ahorrar tiempo porque nos concentramos realmente en las actividades que nos representan valor. Y segundo, es que al final del día, con esa planeación, en un mes nos podemos ahorrar entre 30 y 40 horas al mes, ¿cierto? O sea, lo que invertimos en un mes, invertimos 3, 6, 9, 12, 15 horas, esas 15 horas representan entre 40 y 50 horas de ahorro en la semana. ¿Listo? Primer aprendizaje. Segundo aprendizaje. Vemos que lo más difícil que tenemos nosotros, lo más complicado, que es donde nos toma tiempo, es nosotros cambiar nuestros hábitos, nuestras barreras mentales y nuestros condicionamientos sociales. Ahora, nuestros hábitos, veíamos ayer que hay unos que nosotros, digamos que son fáciles de ver y los comenzamos a eliminar, y con esto del registro diario, digamos que se hacen más notorios. Sin embargo, hay unos hábitos, hay unos barreras mentales, miedos, que son mucho más profundos, que lo comparábamos ayer como cuando uno tiene una piedrita en el zapato que es chiquitica y uno está caminando y caminando, o está trotando o está corriendo, y uno siente como si tuviera una roca dentro del pie y uno la saca y es una piedrita chiquitica que hay veces que tenemos que meter la mano dentro del zapato, dentro del tenis y voltearlo o ver si se quedó pegada a la media o al pie. Y esos hábitos son los más difíciles de ver, son los más profundos, porque como ese demoniecito que tenemos nosotros internamente los esconde. Y ayer algunas personas dábamos ejemplo de esos hábitos que son los más profundos y son los que más daño nos hacen para nosotros poder alcanzar todos los sueños y todos los propósitos que tengamos. Listo. Entonces es lo más difícil, y para eso veíamos que nosotros, para llegar a descubrirlos, a aceptar que los tenemos y a comenzar a eliminarlo, necesitábamos personas que nos ayuden, ¿cierto? Y esas personas que nos ayudan son de diferentes tipos. Pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, amigos, o un psicólogo, o un mentor, no sé, alguien que nos ayude a ver profundamente cuáles son, digamos, que esos comportamientos, para nosotros poderlos sacar de nuestra vida. ¿Listo? Ahora, ese aprendizaje general es ¿cuál? Nosotros, por supuesto, que en estas herramientas que habíamos visto, que son registro diario, la planeación y las cajitas, y dedicar tiempo para ver en dónde es que están esos hábitos, por supuesto que sí invertimos tiempo. Tenemos que invertir tiempo, como les digo, entre 3 meses a 6 meses. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos eso entre 3 y 6 meses seguidos? Que comienzan a ser procesos mecánicos, comienzan a ser automáticos. Y lo comparábamos ayer como cuando nosotros comenzábamos a escribir, cuando aprendíamos a escribir, que en el colegio o en la escuela nos ponían
ponían las letras y nosotros comenzábamos haciendo como unos mamarrachos y después ya comenzábamos de tanto practicar y practicar y practicar, ya hacíamos las letras bien y éramos capaces ya hasta de escribir con los ojos cerrados. Entonces eso es lo que pasa con el proceso. Nosotros por supuesto que al principio tenemos que invertir tiempo, pero ese tiempo invertido entre 3 y 6 meses, como les digo, al final de esos 3 o 6 meses, esto se vuelve automático y ya casi que una vez para volver a hacer ese registro, para volver a hacer esa planeación escrita, así como cuando empezamos, la hacemos una vez cada 3, 4 o 5 meses. Entonces, realmente es una inversión para nosotros poder alcanzar dos cosas, ahorrarnos tiempo valioso y lograr alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, las que nos propongamos. Y el último aprendizaje, muy importante, veíamos que las personas que tienen o que tenemos de 50 años en adelante, tenemos una conciencia diferente del tiempo. Sabemos que el tiempo son esas 24 horas y está corto, porque ya obviamente pues nos queda mucho menos tiempo de vida que una persona de 25, de 30. El de 25, de 30 es más relajado, dice, no, yo mañana lo hago, etcétera, etcétera. Si nosotros somos conscientes, si tenemos 25, 30 años o 18, los que tengamos, somos conscientes que el día tiene 24 horas y nosotros ese tiempo lo podemos aprovechar, ese tiempo que entre comillas malgastamos lo podemos aprovechar en otras cosas que nos generen valor en nuestra vida personal. Valor, yo digo, es valor bien sea monetario o como satisfacciones de vida. Comenzamos a tener una perspectiva diferente de cuándo y cómo hacemos nuestras cosas. ¿Listo? Estos fueron los 5 aprendizajes que tuvimos el día de ayer. Espero que les sirvan y esto particularmente le doy gracias a Juan Diego Palacio, que es un gran amigo mío, que fue el que me puso a pensar en este tema, porque veía que las herramientas de la metodología eran importantes, pero las veía gigantes. Y esto hace que sí hay una inversión de tiempo inicial para después de 3 o 6 meses ya coger y estar libres y tranquilos. Entonces, Juan Diego, especialmente a vos, mis agradecimientos y la explicación de esto, cómo al final es una pequeña inversión para nosotros tener años y años y años de aprovechar y de manejar el tiempo de una manera mucho más eficiente. Obviamente, incrementar nuestra productividad y lo más importante es rescatar esos momentos, ese tiempo, y dedicarlo a las otras áreas de la vida que me van a hacer tener equilibrio, encontrar un sentido de vida y tener bienestar y felicidad. Chao, chao.